Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con medidas de dispersión. Inicialmente definamos que las medidas de dispersión son valores estadísticos que indican qué tan dispersos o agrupados están los datos en un conjunto. Esto nos ayuda a entender la variabilidad o diferencia entre los datos en relación a un valor central, como la media. También podemos decir que las medidas de dispersión son herramientas estadísticas que nos ayudan a entender qué tan esparciados están los datos de un conjunto. Dicho de otra manera, qué tan dispersos o variados pueden estar esos datos. Veamos acá algunas de las herramientas estadísticas que nos indican qué tan dispersos o variados pueden estar algunos conjuntos, como es el rango. ¿Qué es el rango? Pues es la diferencia entre el valor más alto y el valor más bajo de un conjunto de datos. O dicho de otra manera, es la medida más simple de dispersión que nos indica qué tan separados están los valores extremos. Veamos acá, por ejemplo, que tenemos las edades de un grupo de personas y decimos que esas edades se encuentran entre 15, 20, 22, 25 y 30 años, digamos de una vez ordenados, como en este conjunto que presentamos acá. Si yo observo bien los valores acá, los dos extremos, ya como está ordenado, pues de los dos extremos son el valor de 15 y el valor de 30. ¿Qué vendría a ser el rango? Pues el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso, como ya los tenemos ordenados, podríamos decir que nuestro valor mínimo es 15 y nuestro valor máximo es 30. Quiere decir que la diferencia de esos dos valores es lo que me va a dar el rango. Dicho de otra manera, el rango va a ser igual a ¿qué? A 30 menos 15, que es igual a 15. Ese sería el rango teniendo en cuenta estos dos valores extremos que encontramos en este ejemplo sencillo que acabamos de observar. Veamos acá otro ejemplo sencillo, así repasamos exactamente a qué hace referencia ese rango, ¿no? Tenemos las siguientes temperaturas en grados centígrados observadas en un día. Entonces la temperatura varía a medida que pasa el día en las diferentes horas y tenemos una temperatura de 8 grados centígrados, de 12 grados centígrados, de 15 grados centígrados, de 18 grados centígrados, de 22, de 25, de 28 y 32 grados centígrados respectivamente. Si nosotros queremos calcular el rango, dijimos que el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. En este caso pues podríamos definir que tenemos nuestro valor mínimo como 8 y nuestro valor máximo como 32. Si utilizamos la ecuación, pues sabemos que el rango va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Reemplazando, tenemos que el rango va a ser igual al valor máximo 32, restándole el valor mínimo que es 8, quiere decir que nuestro rango es igual a 24. Y de esta forma es como nosotros podemos calcular esta herramienta que hace referencia a las medidas de dispersión, como es el rango. Veamos acá otra de nuestras herramientas estadísticas que tienen que ver con la desviación respecto a la media. ¿Y qué es esta desviación respecto a la media? Pues es una medida de dispersión que indica cuánto se aleja cada dato de la media, o sea, del promedio de un conjunto. Cuánto se aleja cada dato del promedio de un conjunto. Se calcula que restando la media a cada valor individual. Entonces veamos acá un ejemplo sencillo. Tenemos las notas de un examen. ¿Qué notas tenemos? Pues voy a suponer que la nota que tenemos de Juan es de 80 y la nota media del grupo es 70. Aquí en nuestro ejemplo pues de una vez estamos dando el concepto de la nota media del grupo, que es la sumatoria de cada una de las notas dividido por cada una de las personas del grupo. ¿Sí? Pero aquí pues vamos a dar un ejemplo sencillo para entender esta desviación media. ¿Qué vendría a ser esa desviación respecto a la media? Pues la desviación es igual al valor individual menos la media, ¿no? En este caso, esa sería como nuestra fórmula para calcular la desviación respecto a la media. Expresado en datos, podríamos decir que la desviación respecto a la media va a ser igual al valor individual, que se define como x sub i, menos el valor de la media, que se define como x barra. ¿Sí? Cada una de estas variables tiene un nombre. Entonces decimos acá que donde di, que es pues la desviación, y x sub i viene siendo nuestro valor o cantidad individual, y x sub barra es nuestra media aritmética, que es el nombre con el que normalmente se conoce este dato. Ahora, si tenemos en cuenta esta situación y reemplazamos los datos en la ecuación que tenemos acá, tenemos que la desviación va a ser igual a ¿qué? A la nota de Juan, que es 80, o sea el valor individual, menos la media del grupo, que es 70. Quiere decir que nuestra desviación media es de 10. Podríamos decir entonces que Juan obtuvo 10 puntos más que la media. Es lo que podemos observar, que si tuvo 80 puntos quiere decir que Juan obtuvo 10 puntos más que la media. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Para entenderlo mejor, veamos aquí otra situación. Decimos, imagina que tenemos las siguientes edades de un grupo de amigos y tenemos las edades de 18, 20, 22, 24, 26 años respectivamente.
Entonces, ya para hacer el procedimiento, porque en el anterior problema pues nos dieron los datos de una, aquí lo que vamos a hallar es la media. ¿Y cómo hallamos la media? Pues sumamos cada una de estas edades y dividimos por la cantidad de edades que tenemos ahí, que son 5, la de 5 personas. Quiere decir que vamos a hallar nuestra media aritmética, que es igual a ¿qué? A la suma de cada una de estas cantidades, 18 más 20 más 22 más 24 más 26, y todo eso dividido entre 2, 4, 5 cantidades que hay, y nos daría el promedio o la media aritmética, que en este caso vendría a ser la suma de estos dos, 38 más 22, 60, 84, 110, que vendría a ser 110 dividido 5. Como quien dice, nuestro promedio viene siendo 22 años. Ese sería el promedio o la media promedio de las edades que hemos encontrado. Ya sabiendo esto, pues sabemos que la edad promedio de estas edades es 22, que es lo que acabamos de calcular. Ahora sí podemos hallar la desviación, y la desviación la hacemos con respecto a la media. Entonces tenemos que para los 18 años tenemos la desviación de 18 años respecto a la media. Vendría a ser ¿qué? Pues la desviación del valor individual en este caso menos la media, y nuestro valor individual es 18. Si vamos a empezar para 18, le quitamos la media, que fue la sumatoria, ya lo que ya hicimos anteriormente, que es menos 22, sabemos entonces que la desviación para el primer dato es de menos 4. ¿Qué significa esto? Que la edad de 18 años está 4 años por debajo de la media, ¿no? Eso es lo que vendría a significar, que esta edad está 4 años menos por debajo de la media. A eso hace referencia nuestra desviación. Si lo hacemos con otro ejemplo, la desviación de 24 respecto a la media, entonces analicemos que estamos tomando una edad diferente. Esta edad de 24, lo que hacemos es que la diferencia de esas dos edades, la diferencia de la desviación del valor individual menos la media, nos va a dar nuestra desviación. Entonces en este caso, si tomamos como ejemplo el 24 y le restamos el promedio, que es 22, encontramos que nuestra desviación es de 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto lo que significa es que la edad de 24 años está 2 años por encima de la media. Simplemente es eso, la edad de 24 años está 2 años por encima de la media. A eso hace referencia esta desviación con respecto a la edad de 24 años. Ahora, ¿qué sucedería si la desviación la tenemos con respecto a los 22 años, que está respecto a la media? Entonces sabemos que la desviación es el valor individual menos la media, y como sabemos que el valor individual es 22 y la media es 22, quiere decir que la desviación es 0. ¿Qué nos significa eso? Pues que la edad de 22 años coincide con la media, por lo cual su desviación va a ser 0, ¿sí? A eso hace referencia esta desviación o este dato, que coincide la edad con la media, y pues por eso su resultado es 0. Bueno, una vez vista esta desviación respecto a la media, veamos otra herramienta, que es la desviación media. ¿Y qué es la desviación media? Pues es una medida que indica el promedio de las desviaciones absolutas de cada valor individual con respecto a la media del conjunto de datos. También se le conoce a esta desviación como la desviación media absoluta. Tiene una ecuación matemática que me dice que es igual a ¿qué? A la sumatoria del valor individual menos la media, todo esto sobre el número de datos, o sea, sobre n. Digamos que para interpretar mejor esta ecuación vamos a definir cada uno de esas variables. Podemos decir que la desviación media, o sea, la desviación media la podemos representar con la letra dx, dx barra, que es desviación media, y este signo acá, que es una letra griega llamada sigma, normalmente se utiliza para hablar de la sumatoria de un número, en este caso el valor individual menos la media. Tenemos el valor de x. Para esta ecuación normalmente aparece el valor de x y, que viene siendo el valor o la cantidad individual, en este caso el valor o cantidad individual, lo que aparece acá. Tenemos el valor de la media aritmética, que ya habíamos dicho que era x sub barra. En algunos libros también aparece la letra mu como indicador de ¿qué? De la media aritmética. Tenemos acá estas dos barras, que es el valor absoluto de un número, y pues nuestra letra n, que hace referencia al número de datos o el tamaño de la muestra, ¿sí? En algunos libros aparece la n mayúscula, o también nos puede aparecer la n minúscula, que es el tamaño de nuestra muestra. Veamos para este tema de la desviación media un ejemplo que nos puede permitir de pronto entender mejor cómo podemos trabajar este tipo de ejercicios para hallar la desviación media. Entonces nuestro ejercicio propuesto habla sobre las calificaciones de un estudiante y nos dice que un estudiante obtuvo las siguientes notas: 7, 8, 6, 9 y 5. Para hallar nuestra desviación media vamos a seguir algunos pasos. El primer paso que vamos a hacer es calcular la media, y pues ya sabemos que la media es igual a ¿qué? A la sumatoria de cada uno de estos datos
sobre la cantidad de datos, en este caso 5. Entonces, esa cantidad de datos, recuerden que esta media la podemos definir como x barra o mu, que es una forma como se puede representar. Definámosla aquí como x barra, y esto es igual a la sumatoria de estos datos: 7 más 8, 15, 6 más 9, 15, son 30, más 5, 35 sobre 5. Quiere decir que si yo divido esta expresión, me encuentro que nuestra media es equivalente a 7. Esa va a ser nuestra media o promedio para este ejercicio. ¿De qué? De las notas del estudiante. Sacó 7. Entonces, para nuestro segundo caso, lo que vamos a hallar es que vamos a calcular las diferencias con la media, o sea, en el valor absoluto. Para calcular la diferencia de las medias, pues tenemos en cuenta nuestra ecuación de desviación media, que nos decía que es igual al valor absoluto del valor individual menos la media. En este caso, el valor individual es 7, menos la media, que la media o el promedio fue 7, más el valor absoluto de 8 menos 7, más el valor absoluto, en este caso del valor individual, que es 6, menos 7, que es nuestra media o promedio, más 9 menos 7 y más 5 menos 7. Todo esto sobre 5, que son la cantidad de datos que tenemos, o digamos el número de datos o el tamaño de nuestra muestra. Ya sabemos que el valor absoluto de un número es, en este caso, pues la diferencia de los dos números con resultado positivo. Bueno, entonces aquí hemos calculado ¿qué? La diferencia de las medias, y tendríamos que hallar un tercer paso, que es resolver ¿qué? La suma de estos valores absolutos que se encuentran acá, ¿no? Para calcular la desviación de nuestras medias. Vamos a hallar el valor de este valor absoluto y su resultado lo sumamos y lo dividimos por la muestra, y eso nos va a dar la desviación media. En este caso tenemos que 7 menos 7 es 0, el valor absoluto de 0 pues es 0, más 8 menos 7 es 1, valor absoluto de 1, pues es 1. 6 menos 7 es 1, valor absoluto de menos 1 también es 1. Recordemos que el valor absoluto es la diferencia, en este caso la diferencia de los dos, y su resultado con signo positivo. Tengo 6 menos 7, me da menos 1, valor absoluto de menos 1 es 1, más 9 menos 7, que en este caso es 2, valor absoluto es 2, y 5 menos 7, que es menos 2, valor absoluto más 2. Bueno, o sea que estos datos que tenemos aquí es que el resultado de sumar cada uno de estos valores absolutos. Todo esto lo tenemos que dividir sobre el número de datos, en este caso 5. Y pues ya sabemos que debemos sumar las diferencias, o sea, tenemos que sumar estos datos, que nos va a dar que esto es 1 más 1, 2 más 2, 4 más 2, 6, sobre 5, que es la cantidad de datos que tenemos. Y encontramos aquí que nuestra desviación media pues es la división de estos dos, 6 sobre 5, que es 1.2, que sería el resultado de nuestra desviación media para este ejercicio. Y esa es la forma como nosotros calculamos esa desviación media. Para entender mejor este concepto, pues hagamos otro ejemplo. Dice acá: tiempos para llegar al trabajo. Dice, los tiempos en minutos que un grupo de personas tarda en llegar al trabajo son 12 minutos, 15 minutos, 14 minutos, 13 minutos, 16 minutos, 18 minutos. Esos serían los tiempos. ¿Qué debo hacer para hallar la desviación media? Pues inicialmente voy a calcular la media. Y la media es igual a la suma de cada una de estas cantidades: 12 más 15 más 14 más 13 más 16 más 18, todo eso en minutos. Si yo lo sumo, todo eso me da que es equivalente a todo esto dividido 6. Y si yo sumo esto, me va a quedar que esto es 12 más 15, 27, más 14, 41, más 13, 54, más 16, 70, más 18, 88. O sea que la media va a ser igual a 88 sobre 6. Y 88 dividido 6 es aproximadamente 14,66, en este caso minutos, que es la media de la sumatoria de cada uno, o el promedio de estos, de la sumar todos estos minutos. O sea que la media de los tiempos en que las personas tratan de llegar al trabajo son aproximadamente 14,66 minutos. Entonces, ¿cómo calculamos nuestra desviación media? Pues simplemente reemplazamos y le sumamos a cada uno de estos valores, le restamos 14,66 en valor absoluto. Entonces va a ser el valor absoluto de 12 menos 14,66, más el valor absoluto de 15 menos 14,66, más el valor absoluto de 14 menos 14,66, más el valor absoluto de 13 menos 14,66, más el valor absoluto de 16 menos 14,66, más el valor absoluto de 18 menos 14,66. Todo esto va en una misma línea, dividido ¿qué? 6, que son los datos que tenemos, el número de datos. Ahora hacemos la diferencia de estos. Sabemos que la diferencia de estos dos, el valor absoluto me queda como cantidad positiva. Entonces a 12 le quito 14,66, me da 2,66, o sea el valor absoluto de 2,66,
negativo, más el valor absoluto de 15 menos 14,66 que viene siendo 0,34 positivo, más el valor absoluto de 14 menos 14,66 que viene siendo menos 0,66 en el valor absoluto, más 13 menos 14,66 que viene siendo el valor absoluto de menos 1,66, más 16 menos 14,66 que viene siendo el valor absoluto de 1,34 y más 18 menos 14,66 que viene siendo el valor absoluto de 3,34. Todo esto sobre 6, que es el número de datos. Ahora, pues sacar el valor absoluto es escoger la misma cantidad, pero con signo positivo. Entonces nos encontramos que nos tocaría sumar esta expresión, todo esto dividido sobre 6. Recordemos nuevamente, el valor absoluto va a ser la misma cantidad, pero con número positivo. Si hacemos esta suma de números decimales, nos encontramos que esto es 2,66 más 0,34 es 3,66. 3,66 más 1,34 me da 5. Y 1,66 más 3,64 me da 5, 5 más 5 me da 10, quiere decir que dx va a ser igual, la desviación media va a ser igual a 10 sobre 6, ¿sí? Tomando cada uno de estos decimales y cerrándolos con números positivos, o sea que nuestra desviación media va a ser de 1,66 y ese sería la desviación media. Bueno, es importante aquí mencionar que las diferentes herramientas que estamos viendo aquí de medidas de dispersión, por ahora las estamos viendo globalizadas, dando una información general. La idea es estudiarlas cada uno por separado, pero son videos que haremos más adelante con respecto a cada uno de estos temas. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Por ahora pues veamos la siguiente herramienta estadística de dispersión que tiene que ver con la varianza. ¿Y qué es la varianza? Pues es una medida de dispersión que indica qué tan alejados están los datos respecto a la media. Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media de cada dato. Básicamente eso es la varianza. ¿Qué fórmula tiene? Pues la fórmula para calcular la varianza depende de... Tenemos dos fórmulas, una que está referenciada con respecto a la población y otra con respecto a la muestra. Con respecto a la población, normalmente utilizamos esta letra griega que es rho al cuadrado, y eso va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de xi, que en este caso pues es el valor o cantidad individual, menos mu. Vamos a utilizar mu para no escribir x barra para hablar de la media aritmética. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces hablamos de la sumatoria de la diferencia del valor o cantidad individual menos la media aritmética. Todo esto sobre el número de datos. Para nuestro ejemplo, pues nuestra población, básicamente a eso hace referencia. Entonces, cuando la población total es equivalente al número de datos, entonces hablamos de que una fórmula para calcular la varianza es teniendo en cuenta esta ecuación. Si vamos a hablar para una muestra en específico, pues simplemente utilizamos otra variable en vez de rho, utilizamos la letra s al cuadrado y esa nos va a representar el valor de la varianza. ¿Para cuándo? Para cuando estamos hablando de una muestra. Entonces viene siendo la misma ecuación, simplemente que aquí hablamos de una muestra y a la muestra lo que hacemos es que le sacamos el número de datos menos 1. Eso es la fórmula como vamos a calcular la muestra. Y esa sería nuestra fórmula para calcular la varianza teniendo en cuenta una muestra. Entonces volvamos a rectificar cada una de estas ecuaciones. Si vamos a hablar de una población, la fórmula que vamos a utilizar es teniendo en cuenta esta letra griega llamada rho al cuadrado igual a la sumatoria de la diferencia entre el valor individual y la media aritmética al cuadrado sobre el número de datos para una población. Y si es para una muestra, pues el número de datos menos 1. Básicamente las mismas ecuaciones. Entonces, definamos cada una de estas palabras, donde xi es el valor o cantidad individual, x media o la media aritmética también conocida como mu, ¿no? Ya habíamos dicho que era mu también, esta letra griega que nos representa la media aritmética. N es el número de datos, rho es nuestra varianza poblacional, rho al cuadrado, y s al cuadrado pues viene siendo nuestra varianza muestral. Y la letra aquí griega sigma, que significa la sumatoria, ¿no? Básicamente serían como las variables que me representan cada una de estas ecuaciones. Bueno, veamos aquí un ejemplo donde podemos aplicar para calcular la varianza. El ejemplo o en nuestro ejercicio propuesto está relacionado con la varianza de una serie de puntajes. Y el ejemplo nos dice que un estudiante obtuvo los siguientes puntajes en 5 exámenes: 80, 90, 70, 85 y 95. Y nos mandan a hallar la varianza de estos puntajes. Sabemos que mu va a ser la media aritmética. Entonces inicialmente vamos a calcular esa media aritmética.
Esa media aritmética es igual a la sumatoria de cada uno de estos sobre el número de notas. En ese caso es 80 más 90 más 70 más 85 más 95. Todo eso sobre 5 notas, que son las notas que tenemos. Si nosotros sumamos, esto me da 8 y 9, 17 y 7, 24, y 8 y 8, 17 y 18, y 24, 42, o sea 420 sobre 5. Entonces nuestra media va a ser igual a 420 sobre 5, y 420 sobre 5 es equivalente a 84. Esto es igual a 84, que sería como el valor promedio de las notas con respecto a cada una de las evaluaciones que presentó el estudiante. Ya teniendo este resultado, pues vamos allá a nuestra varianza, en este caso nuestra varianza poblacional, que es para cada una de estas notas, que son solo 5. Entonces este mío al cuadrado, ¿qué va a ser? Pues nuestra varianza poblacional, y es igual a ¿qué? A la diferencia de nuestra cantidad o valor individual menos nuestra media aritmética. En este caso sería 80 menos 84 elevado al cuadrado, más la otra 90 menos 84 elevado al cuadrado, más 70 menos 84 elevado al cuadrado. O sea, cada uno de estos datos, la diferencia de los dos datos al cuadrado, es lo que me va a permitir calcular nuestra varianza poblacional. En este caso 85 menos 84 al cuadrado más 95 menos 84 al cuadrado, todo esto sobre nuestra muestra, que es 5, porque recordemos que estamos hablando de nuestra varianza poblacional, y esto viene siendo equivalente a ¿qué? Si hacemos nuestra diferencia, quedamos que 80 menos 84 me da menos 4 elevado al cuadrado, más 90 menos 84 más 6 elevado al cuadrado, más 70 menos 84 más menos 14 elevado al cuadrado, 85 menos 84, o sea, más 1 elevado al cuadrado, y más 95 menos 84, o sea, más 11 elevado al cuadrado. Todo esto sobre 5. O sea que nuestra varianza poblacional va a ser igual 4 al cuadrado 16, más 6 al cuadrado 36, más menos 14 elevado al cuadrado, eso es 196, más 1 elevado al cuadrado, pues es 1, y más 11 elevado al cuadrado es 121. Entonces más 121, todo esto sobre 5. Y sumamos cada una de estas cantidades, encontramos que nuestra variación poblacional va a ser igual a 370, que es la suma de todo lo que está arriba, sobre 5. Y si dividimos 370 sobre 5, nos encontramos que nuestra varianza poblacional es equivalente a 74, que es el resultado final de hacer esta división. Entonces esa es la forma como nosotros podemos resolver estas situaciones. Entonces recordemos aquí brevemente qué fue lo que hicimos. Pues hicimos un ejercicio propuesto en donde hallamos la varianza de una serie de puntajes de las evaluaciones de un estudiante o los exámenes, cuyos datos eran estos 5 que tenemos acá. Lo que hice inicialmente fue hallar el promedio o la media aritmética de estos puntajes, y a esa media aritmética le hallamos nuestra varianza poblacional, que era cada uno de esos datos restándole nuestra media aritmética elevados al cuadrado. La sumatoria de cada uno de esos datos era lo que me permitía calcular nuestra varianza poblacional. Aquí tuvimos en cuenta todos los datos porque fueron, digamos, en la totalidad de nuestra población, ¿no? En este caso, las notas. Veamos por acá otra herramienta estadística, que es la desviación típica o estándar. ¿Y qué es la desviación típica o estándar? Pues es una medida de dispersión que indica cuánto en promedio se alejan los datos de la media. Se obtiene sacando la raíz cuadrada de la varianza, o sea, simplemente es el mismo ejercicio anterior, pero sacándole la raíz cuadrada. Bueno, entonces matemáticamente sabemos que nuestra desviación típica, ρ, va a ser igual a ¿qué? Pues a nuestra varianza sacándole la raíz cuadrada, ¿no? O sea, nuestra misma fórmula anterior que teníamos para hallar la varianza, pero sacándole la raíz cuadrada. Si le saco la raíz cuadrada, eso me va a permitir calcular la desviación típica. Entonces ya sabemos que esta vendría a ser, si esta es la varianza poblacional, pues esta va a ser nuestra desviación típica para una población. Y para nuestra muestra tenemos que nuestra desviación va a ser igual a la misma ecuación que tenemos para hallar la desviación para una muestra, que simplemente es nuestra muestra o población menos 1. A esta ecuación la que me permite calcular ¿qué? Nuestra desviación típica para una muestra, donde ¿qué? Cada una de estas variables tiene un significado. Ese va a ser nuestra desviación típica o nuestra ρ, si es para una muestra o para una población. Tenemos que este es el signo de sumatoria, el signo sigma. Ya sabemos que x es el valor de la cantidad individual, que n va a ser el número de datos y mu es la media aritmética.
Podemos concluir entonces que una desviación típica alta significa que los datos están muy dispersos respecto a la media, pero si tenemos una desviación típica baja, pues lo que va a indicar es que están más concentrados cerca de la media. A eso hace referencia nuestra desviación típica o estándar. Entonces, al igual que nuestros conceptos anteriores o nuestras herramientas anteriores, vamos a hacer aquí un ejercicio propuesto relacionado con nuestra desviación típica, y es la desviación típica de las alturas de unas plantas. Para eso tenemos la siguiente situación: deseamos calcular la desviación típica de las alturas de 6 plantas en centímetros, para lo cual tenemos los siguientes datos: 30, 32, 28, 35, 31 y 29 centímetros como las alturas de 6 plantas. ¿Dónde qué vamos a hallar? Pues la desviación típica. En este caso S que es la desviación típica o muestral. Ya habíamos hallado la desviación poblacional, vamos a hallar la desviación muestral, suponiendo que esta es una muestra. Ahora, para eso primero calculamos nuestra media aritmética, y nuestra media aritmética va a ser igual a la suma de estos datos. Ya sabemos que eso nos va a dar sumar esos 6 datos divididos entre su promedio, o sea, la cantidad de datos, en este caso 6, la suma de estos datos me da que es equivalente a 185, y 185 lo divido entre 6 y me da que la media es igual aproximadamente a 30,83, en este caso centímetros, que estamos hablando de las alturas de 6 plantas. Como ya calculamos nuestra media aritmética, pues vamos a hallar nuestra desviación típica muestral. Aquí nuestra desviación típica muestral dijimos que era igual a la sumatoria de cada uno de estos datos, teniendo en cuenta que los datos van a ser nuestro valor individual menos nuestra media aritmética al cuadrado. Todo esto sobre nuestra muestra menos 1, ¿cierto? O sea, en este caso la muestra es 6, quitándole uno de los datos. Eso es lo que nos dice la ecuación para hallar la desviación típica muestral. Aquí vamos a hablar de la desviación típica muestral simplemente porque estamos hablando de específicamente solo 6 plantas a las cuales les tenemos estas medidas. Entonces simplemente, como en el ejercicio anterior, pues reemplazamos, cogemos nuestro valor, nuestra media aritmética, y a cada uno de los datos que tenemos acá le restamos nuestra media aritmética. Entonces encontramos que nuestra desviación típica muestral es igual a 30 restándole la media, que es 30,83 elevado al cuadrado, y así lo hacemos para cada uno de estos datos. 32 menos 30,83 al cuadrado, la sumatoria de cada uno de estos datos nos va a permitir calcular, en este caso, nuestra desviación típica muestral. Todo esto dividido sobre 6. Al hacer la diferencia encontramos que nuestra desviación típica muestral es igual a 30 menos 30,83 menos 0,83 al cuadrado. De igual manera hacemos la diferencia para cada uno de estos datos y nos encontramos estos valores que encontramos acá, y todo esto lo tenemos que dividir sobre 6 restándole 1, o sea, sobre 5. En este caso tenemos esta información, y lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado cada una de estas cantidades. Entonces nuestra desviación típica muestral es igual a ¿qué? A menos 0,83 al cuadrado, que es equivalente a 0,6889, más 1,83 al cuadrado, que es 1,3689, más menos 1,17 al cuadrado, que es equivalente a 8,0889, más 4,17 al cuadrado, que es 17,3889, más 0,17 al cuadrado, que es equivalente a 0,0289, más menos 1,83 al cuadrado, que es equivalente a 3,3489. Todo esto dividido sobre 5. Y al hacer esta suma nos encontramos que nuestra desviación típica muestral es igual a ¿qué? A 30,9134, que es la sumatoria de cada uno de estos números, todo esto sobre 5. Si hacemos esta división, nos encontramos que nuestra desviación típica muestral es equivalente a 6,18268 como cantidad específica. Esa sería ¿qué? Nuestra varianza. Este dato sería nuestra varianza muestral. Pero como lo que nos mandan allá es la desviación típica, pues debemos sacarle ¿qué? Pues la raíz cuadrada. Entonces recordemos que aquí la ecuación que tenemos aquí es la de la varianza, ¿no? Nuestra varianza muestral. Y aquí, para poder hallar nuestra desviación típica, lo que debemos es sacarle a este dato que tengo acá, pues la raíz cuadrada. Entonces debo hallar la raíz cuadrada de ¿qué? De 6,18268, que es en promedio o aproximadamente igual a 2,486. Esa sería nuestra desviación típica para este ejemplo, y es la forma como nosotros lo podemos calcular. Bueno, entonces recordemos qué fue lo que hicimos acá.
Inicialmente pues vamos a hallar digamos que nuestra otra herramienta estadística, que es la desviación típica. Para eso nos dieron este ejemplo de las medidas en centímetros de 6 plantas diferentes como un dato muestral de solo una cantidad de plantas, y nos mandan a hallar su desviación típica. Inicialmente hallamos la media aritmética para esas 6 plantas y después calculamos nuestra varianza muestral, que es esta ecuación que tenemos acá. Al reemplazar cada uno de los datos, muy parecido al ejercicio anterior, pues encontramos nuestra varianza muestral, y como nos mandan a hallar en nuestra desviación típica, pues simplemente le sacamos la raíz cuadrada a ese resultado de nuestra varianza y hallamos el valor de nuestra desviación típica, que es equivalente a 2,486 en promedio para cada una de estas alturas de las 6 plantas que tenemos en nuestro problema. Bueno, es el momento de invitarte a que le des me gusta y que te suscribas al canal. Recuérdalo, es gratis. Bueno, ya por último, veamos nuestra última herramienta de estadística para este video, que es el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Pues es una medida de dispersión relativa que indica el grado de variabilidad o desviación típica de los datos en comparación con la media. Se expresa como un porcentaje y se calcula dividiendo la desviación típica entre la media y multiplicando por 100. Entonces nuestro coeficiente de variación va a ser igual a ¿qué? A la desviación típica, la que acabamos de calcular, dividido sobre nuestra media aritmética, y esto multiplicado por 100, en este caso por 100%. Digamos que esta sería nuestra ecuación para calcular el coeficiente de variación. Matemáticamente también podríamos decir que el coeficiente de variación es igual a ¿qué? A la desviación típica, o sea, nuestro ρ sobre nuestra media aritmética, en este caso sobre nuestro mu o sobre nuestro x barra que deseamos, y multiplicado por el 100%. Esa sería la ecuación para calcular el coeficiente de variación, donde cada una de esas variables pues tiene un dato, ¿no? Ya sabemos que ρ es la desviación típica o también nuestra s, mu o nuestro x barra es nuestra media aritmética, y para nuestra, digamos, coeficiente de variación vamos a utilizar las letras CB. CB va a ser el coeficiente de variación, son como las letras que nos representa esta variable. Bueno, aquí es importante tener en cuenta algo cuando hablamos del coeficiente de variación, que tiene algunas características importantes. ¿Qué características? Primero, que siempre se debe expresar en forma de porcentaje, ¿sí? Nuestro coeficiente de variación siempre lo debemos expresar en forma de porcentaje. Además, mientras más pequeño sea el porcentaje, pues debemos tener en cuenta que a menor dispersión que tengan los datos, más homogéneo es el conjunto de datos. Y si es más grande el porcentaje, entonces lo que podemos decir es que a mayor dispersión que tengan los datos, pues más heterogéneo es el conjunto de datos. Básicamente es esas características que debo entender cuando hablamos del coeficiente de variación. Bueno, ahora veamos el siguiente ejercicio, que ya previamente lo hemos resuelto, por eso aquí lo tenemos para recordar. Habíamos dicho anteriormente en este ejercicio que un estudiante obtuvo los siguientes puntajes en 5 exámenes. Para esos puntajes habíamos hallado la media aritmética y habíamos hallado la varianza poblacional para esta serie de puntajes. Ahora, teniendo en cuenta estos datos, para no poder hacer nuevamente un ejercicio y se nos alargue más este video, pues vamos a tener en cuenta lo siguiente. Vamos a calcular para ese mismo puntaje el coeficiente de variación. Entonces recordemos qué datos tenemos. Pues acabamos de ver que tenemos nuestra varianza, que es equivalente a 74, y tenemos nuestra media aritmética, y nos mandan a hallar ¿qué? Nos mandan a hallar nuestro coeficiente de variación. Esa sería la pregunta que tenemos que calcular. Como ya sabemos y previamente ya hemos resuelto este ejercicio, pues vamos a coger esta varianza y vamos a hallar lo que es la desviación típica. Entonces, para hallar la desviación típica, recordemos que tenemos que sacarle la raíz cuadrada a este valor de la varianza, que es equivalente a la raíz cuadrada de 74. Eso me va a permitir hallar ¿qué? Pues la desviación típica. Y esa desviación típica es equivalente a ¿qué? A la raíz cuadrada de 74, que es aproximadamente 8,602 como el valor de nuestra varianza. Habiendo calculado el valor de la varianza, ya podemos calcular el coeficiente de variación. ¿Por qué? Pues porque el coeficiente de variación es equivalente a la desviación típica sobre la media aritmética. Y aquí tengo pues la desviación típica y tengo la media aritmética, o sea que puedo calcular el coeficiente de variación al multiplicarlo por el 100%. Entonces recordemos acá, el coeficiente de variación es igual a ¿qué? A la desviación típica, que es ρ sobre la media aritmética, en este caso que es mu. Esta desviación típica es poblacional, ¿no? Para una población, que fue el ejercicio que antes previamente habíamos resuelto.
Ahora, pues simplemente reemplazo los valores que ya tengo conocidos y eso lo multiplico por 100%. Entonces nuestro coeficiente de variación va a ser igual a 8,602, que es nuestra desviación típica, sobre nuestra media aritmética, que es 84, y su resultado lo multiplico por el 100%. Recordemos que habíamos dicho que el coeficiente de variación siempre se da en términos de porcentaje. Ahora, al hacer esta división, me encuentro que el valor del coeficiente de variación es equivalente a 0,1024 o 1024, y esto lo multiplico por 100. Al multiplicarlo por 100, pues corro 2 lugares la coma y me encuentro que el coeficiente de variación va a ser equivalente a aproximadamente 10,24%. Ese sería el valor de mi coeficiente de variación, y esa sería la forma como yo puedo resolver este tipo de problemas. Si observamos aquí en este video, pues manejamos 6 medidas de dispersión diferentes, o 6 herramientas que nos permiten en un momento determinado poder calcular las medidas de dispersión con respecto básicamente a la media aritmética, que fue el rango, la desviación respecto a la media, la desviación media, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Básicamente fueron digamos como que las herramientas que manejamos en este video. Próximamente en otros videos veremos cada una de estas herramientas, cada una por separado, y es la invitación que les hago. Bueno, no siendo más, aquí les voy a dejar algunos ejercicios por si decides realizarlos con respecto a este tema trabajado o los temas trabajados en este video, y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.